El epicureísmo fue un sistema filosófico aparecido en el siglo IV a.C. en Atenas. Fue creado por Epicuro de Samos, que impartió su doctrina en la escuela llamada El Jardín. La base principal de su filosofía era la búsqueda de la felicidad. Para lograr ese objetivo, el epicureísmo promulgaba la necesidad de alcanzar un equilibrio entre los placeres del cuerpo y de la mente, así como la eliminación de los temores. Entre estos últimos, señalaba los causados por la idea del destino, la muerte o los propios dioses. Para Epicuro, todo elemento estaba formado por átomos, y los hombres podían percibir sus formas y cualidades usando sus sentidos. Sus seguidores fueron llamados epicúreos, y debían evitar el dolor y las perturbaciones. Origen del epicureísmo. La doctrina del epicureísmo fue enseñada por Epicuro de Samos, quien también le dio su nombre. El filósofo nació en el 341 a.C. y después de viajar por varios lugares, fundó una escuela denominada El Jardín, en las afueras de Atenas en el camino del Pireo. Fue allí donde desarrolló sus ideas. Epicuro. Epicuro nació en la isla de Samos, en el seno de una familia ateniense. Su educación fue propiciada por su padre, maestro, y por varios filósofos. Al cumplir los 18 años, marchó a Atenas a cumplir el servicio militar. Después, se reencontró con su padre en Colofón, lugar en el que comenzó a enseñar. En el 311 creó su primera escuela filosófica en la isla de Lesbos. Poco después, fue director de otra escuela en Lampsaco, hoy en Turquía. El Jardín. El filósofo regresó a Atenas en el 306. Pronto comenzó a enseñar sus ideas a un grupo de seguidores. El lugar elegido fue el patio de su casa, un jardín que acabó dando nombre a la escuela, y que más que jardín era un huerto. A diferencia de otros filósofos, las mujeres y los esclavos podían acudir al jardín a aprender del maestro. Esto generó un gran escándalo y fuertes reacciones, rumores y calumnias sobre las actividades que allí se desarrollaban. Características del epicureísmo. Ausencia de dolor como placer. Frente a buena parte del hedonismo, el epicureísmo no centraba la búsqueda del placer solo en el cuerpo. Los seguidores de esta corriente daban una mayor importancia al intelecto. Además, gran parte de la definición de placer o felicidad de esta escuela se refiere a la ausencia, más que a la presencia. De esta forma, consideraban al placer como la ausencia de dolor o cualquier aflicción, como podría ser el hambre o la tensión sexual. Se trataba de alcanzar un equilibrio perfecto entre el cuerpo y la mente, lo que proporcionaría la serenidad o ataraxia. Los placeres y sufrimientos. El epicureísmo consideraba que los placeres, y también los sufrimientos, eran la consecuencia de satisfacer o no los apetitos. Los expertos recalcan que Epicuro no era dualista. Frente a Platón, por ejemplo, Epicuro no creía que existiera una diferencia entre el alma y el cuerpo. Ambos eran materiales y estaban compuestos por átomos. Esto le llevaría a distinguir otros dos tipos de placeres, basados en el alma y el cuerpo, diferentes pero unidos. Canónica. La canónica es una parte de la filosofía que se dedica a analizar el conocimiento y cómo el ser humano puede alcanzarlo. Epicuro y sus seguidores pensaban que la sensación, lo percibido por nuestros sentidos, era la base de todo el conocimiento. Cualquiera de esas sensaciones provocaba en el ser humano placer o dolor, lo que da lugar a los sentimientos, base de la moral. Física. La realidad, según Epicuro, se compone de dos elementos fundamentales. El primero serían los átomos, materiales. El segundo sería el vacío, el espacio por el que se mueven los átomos. Los epicúreos pensaban que todo lo que hay en el mundo son combinaciones diversas de los átomos. Para ellos, la misma alma estaba formada por átomos, aunque de un tipo especial, más sutil que los que forman parte del cuerpo. Ética. Como se señalaba anteriormente, la ética era la parte más importante en la filosofía de Epicuro. Es la base para conseguir el propósito de los epicúreos, la felicidad basada en la ataraxia y en la autonomía de ánimo. La ética de esta corriente filosófica se basaba en dos puntos opuestos: el miedo, que debe ser evitado, y el placer, que es considerado como algo valioso. Los 4 miedos. Superar los miedos era para Epicuro la vía para alcanzar la felicidad.
El epicureísmo ha sido también llamado tetrafármaco, o medicina contra los 4 miedos, que de acuerdo con la doctrina, eran los más significativos: el temor a los dioses, a la muerte, al dolor y al fracaso al buscar el bien. A pesar de nombrar a los dioses como los causantes de uno de esos miedos fundamentales, los expertos aseguran que Epicuro no era ateo. Finalidad. La filosofía de Epicuro, al contrario de la de otras escuelas, no pretendía ser teórica. Las enseñanzas impartidas buscaban que todos los que desearan pudieran llevar a la práctica la vía que describían para alcanzar la felicidad. Se trataba de eliminar los temores y llevar una vida placentera y plena. Para conseguirlo, usaron elementos empiristas del conocimiento, la física atomista y una ética hedonista. Representantes del epicureísmo y sus ideas. Diógenes de Enoanda. Dado que han llegado muy pocos de los escritos de Epicuro hasta hoy en día, la obra de algunos de sus seguidores es fundamental para entender su filosofía. Entre estos destacó Diógenes de Enoanda, un filósofo griego del siglo II que divulgó el pensamiento de esta corriente. Como parte de su labor de divulgación, Diógenes ordenó grabar algunas de las máximas de Epicuro en un gran muro cercano al mercado principal de la ciudad de Enoanda, hoy en Turquía. El objetivo era que los ciudadanos recordaran que no iban a encontrar la felicidad mediante las compras y el consumismo. Precisamente, los fragmentos hallados de este muro, destruido por un terremoto, constituyen una de las principales fuentes para historiadores acerca del epicureísmo. En ellos aparece una parte de su doctrina que era casi desconocida para los expertos: el clinamen, desviación. Desafortunadamente, tan solo se ha podido recuperar un tercio de lo grabado en el muro. Zenón de Sidón. Zenón fue un filósofo nacido en el siglo I a.C. en Grecia, probablemente en la ciudad de Sinón, hoy en Líbano. Fue contemporáneo de Cicerón, quien afirmó en su libro sobre la naturaleza de los dioses que Zenón despreciaba a los filósofos, incluidos clásicos como Sócrates. Siguiendo a Epicuro, Zenón afirmaba que la felicidad no radicaba únicamente en disfrutar el presente, ni mucho menos en las riquezas que se tuvieran. Para él, la esperanza de que hubiera una continuidad de la prosperidad y del placer era fundamental. Se trataba de no mirar el futuro con temor. Horacio. Los seguidores de Epicuro no solo se encontraron entre los filósofos, también hubo otros intelectuales que promulgaron sus ideas en sus obras, como Quinto Horacio Flaco, uno de los principales poetas de la antigua Roma. Horacio, conocido por sus poemas satíricos, vivió varios años en Atenas, donde estudió griego y filosofía, especialmente el epicureísmo. Su obra se caracteriza por la reflexión sobre lo que se desea, aparte del recurrente elogio por una vida retirada, lo que llamó Beatus Ile. Horacio es conocido por crear una máxima que encaja perfectamente con el epicureísmo, Carpe diem, que significa aprovecha el día. Lucrecio. Romano, como Horacio, Lucrecio fue un filósofo y poeta que vivió entre el 99 a.C. y el 55 a.C. Tan solo se conoce un texto de este autor, llamado De Rerum Natura, sobre la naturaleza de las cosas. En esa obra defiende las enseñanzas de Epicuro, además de la física atomista de Demócrito. Lucrecio explicó el movimiento y las agrupaciones de los átomos, además de señalar la mortalidad del alma. La intención del autor, de acuerdo a los expertos, era liberar al ser humano del miedo a los dioses y a la muerte. Esos miedos, para el poeta, eran las principales causas de la infelicidad.